Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Pues vamos hoy a retomar nuestro estudio en 1 Corintios en el capítulo 15. Este es el capítulo que hemos estado estudiando en 1 Corintios y estamos viendo cómo a través de este pasaje pues Dios nos habla acerca de esa seguridad de la resurrección. El apóstol Pablo pues está abordando aquellos temas que los creyentes en Corinto no habían de cierta forma apropiado a cabalidad. Y uno de estos es la resurrección del cuerpo. No específicamente la resurrección de Jesucristo, aunque realmente él aborda la resurrección de Jesucristo como una prueba de que también habría la resurrección del cuerpo, de los creyentes en su momento y también pues, de aquellos que pues, lastimosamente serán condenados. Y lo que a través de este pasaje pues, él nos enseña, Dios nos enseña por medio del apóstol Pablo, es esa seguridad que nosotros podemos tener de que en Cristo hay esperanza, una esperanza que va mucho más allá de tan solo la eternidad de nuestra alma o nuestro espíritu, sino que una esperanza que tiene que ver con la resurrección de nuestros cuerpos. Es un tema que creo yo es muy importante en nuestros días porque hay pues, muchos movimientos cristianos que se olvidan de esto, que se olvidan de que como al final Dios la llama en las Escrituras, esa resurrección, ese encuentro con Cristo en la resurrección, es nuestra esperanza bienaventurada, como Tito en el capítulo 2 lo llama. Y muchas veces se centra la enseñanza o la predicación sobre Jesucristo en cuanto a aquellas cosas terrenales que Él puede ayudarnos, aquellos beneficios, digámoslo, que nosotros podemos obtener cuando le seguimos a Cristo. Y por supuesto que la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios va a ser una vida distinta, terrenalmente hablando, pero lastimosamente se olvida mucho que nuestra ciudadanía no está acá, sino que nuestra ciudadanía, como la Biblia nos enseña, está en los cielos. Y esperamos nosotros la venida de Cristo para entonces ser unidos con Él, no solamente en espíritu, sino corporalmente. De esto habla este pasaje, el capítulo 15 de 1 Corintios. Y para empezar a hablar sobre este tema, el apóstol Pablo empezó recordándoles las bases del Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que tuvimos en los primeros versículos de este capítulo. Cómo el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, y él agrega conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, y también dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De esto hablamos en su momento y vimos que hay un respaldo histórico, pero también escritural, quiere decir del Antiguo Testamento, sobre lo que el Mesías cumpliría, como Él daría su vida como un sacrificio sustitutorio, es decir, pagando lo que nosotros merecíamos, cómo fue sepultado como una muestra clara de su muerte y cómo resucitó al tercer día como una evidencia de la victoria que tuvo sobre la muerte y sobre el pecado. Y cuando el apóstol Pablo le recuerda esto a los corintios, entonces él les hace ver que esta es la base de la fe en Cristo. Y hoy vamos a ver en el pasaje que nos toca, en los siguientes versículos, vamos a estudiar hoy desde el versículo 5, desde ahí vamos a retomar y vamos a avanzar varios versículos, vamos a ver el testimonio de la resurrección. De esto se trata, no solamente en cuanto a quienes son testigos de la resurrección, sino también en cuanto a la gran importancia que ésta tiene dentro de la fe cristiana, ¿sí?
Pero vamos a hacer una oración para comenzar nuestro estudio y pedirle a Dios que nos guíe en esto que hoy vamos a compartir. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, esta oportunidad que tú nos das de meditar, Señor, en tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que seas tú quien a través de tu palabra, pues conmueve, Señor, nuestro corazón. A través de tu Espíritu, Padre, guíanos tú a valorar, Señor, infinitamente este sacrificio y tu resurrección como el medio de nuestra redención, Señor. Ayúdanos, Padre, a meditar en esto y a que nuestra voluntad se vea movida por ti, Señor, para rendirnos a tus pies y darte control completo de nuestras vidas. Guíanos tú, Señor, en lo que hoy compartimos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues entonces vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 15 y vamos a empezar en el versículo, vamos a ir desde el versículo 5, les decía, y aquí el apóstol Pablo entonces empieza a hablar acerca de la evidencia histórica de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Y para esto él va a recordar aquello que era de conocimiento de todos los creyentes, incluyendo los de Corinto, en cuanto al ministerio de Jesucristo después de haber resucitado. Leamos del 5 al 8 de 1 Corintios 15, donde dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, él ve que esto es una muestra clara de la resurrección de Cristo, y nosotros entendemos claramente que lo es. Él ve en estos puntos que él ha hablado acerca del Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, aquello que es vital para el Evangelio de Jesucristo. Y la resurrección, como hoy vamos a ver, es la muestra clara de que la victoria de Cristo fue efectiva. Y entonces él empieza recordando quiénes participaron de ese ministerio de Jesucristo después de haber resucitado. Y la idea, no nos olvidemos, la idea que él va a abordar o lo que él está buscando hacerles ver a los corintios es que existe la resurrección del cuerpo. No de Jesucristo, sino de los creyentes. Hacia eso está apuntando él, pero él está usando la resurrección de Jesucristo como una prueba de que el cuerpo sí resucita. Por eso es que él está hablando de esto. Pero no hay que perderlo de vista, porque si no, pues nos podemos desubicar, ¿verdad? En lo que él realmente va a ir avanzando hacia eso. Y entonces era necesario evidenciar la resurrección de Jesucristo como un ejemplo de la futura resurrección de los cuerpos. Ahora, ¿dónde podemos encontrar nosotros esto de la resurrección? Yo creo que vale la pena que regresemos a Juan, capítulo 5. Me refiero que regresemos en el Nuevo Testamento. Juan, capítulo 5, y recordemos los versículos 28 y 29. Vamos a hablar de estos versículos más adelante en nuestro estudio de 1 Corintios 15 de forma más detallada. Ahora solo vamos a leerlos. Dice acá, Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, dicen lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor Jesucristo enseñó la resurrección del cuerpo, no solamente del espíritu, del cuerpo. Él enseñó la resurrección del cuerpo. Ya les digo, vamos a entrar en más detalle más adelante de este versículo, estos dos versículos en nuestro estudio, pero la idea es entender hacia dónde se está dirigiendo el apóstol Pablo. Él está probando que la resurrección del cuerpo es verdadera, usando la resurrección de Jesucristo como una muestra clara de que existe la resurrección del cuerpo. Entonces dice, acá en lo que leímos, regresemos a 1 Corintios 15, ¿sí? Y vamos a ver acá el versículo 5, nuevamente, vamos paso a paso. Dice, y que apareció a Cefas. Cefas es el apóstol Pedro, ¿verdad? Los corintios tenían la enseñanza del apóstol Pedro como algo verdadero. Ellos sabían que el apóstol Pedro había caminado con Jesús y confiaban en la enseñanza del apóstol Pedro. Por eso es que, ¿se recuerdan ustedes? Leamos en el 1.12 de 1 Corintios. El 1.12 de 1 Corintios nos recuerda que Pedro era
de aquellos maestros que ellos seguían. Dice solamente el 1:12 para verlo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Solo es para que nos demos cuenta que el apóstol Pablo está usando el testimonio de Pedro porque los corintios creían en la enseñanza del apóstol Pedro. Y él les está recordando, recuérdense, el Señor Jesucristo enseñó a Pedro después de haber resucitado. Esta era una evidencia válida para los corintios porque ellos confiaban en el testimonio de Pedro. Y él les dice, no solamente a Pedro, apela a él como testimonio. Vamos a regresar al 15:5 de 1 Corintios. También dice, y después a los 12. Ahora, obviamente Judas ya no estaba ahí. Los 12 era una frase que era utilizada para hablar de aquellos discípulos, aquellos apóstoles que caminaron con Jesús, ¿verdad? Y él les dice, recuérdense, él se apareció no solamente a Pedro, sino también a los demás apóstoles. Y esto era una evidencia contundente. ¿Por qué? Porque como vamos a ver y como leímos acá, muchos todavía estaban vivos. Ellos no habían muerto aún. Esto está sucediendo o se está escribiendo más o menos en el año 55 después de Cristo, 20 años aproximadamente después de la resurrección. Y muchas personas de estas todavía estaban vivos. Los apóstoles, muchos de ellos todavía estaban vivos. Y él les dice, recuérdense que el testimonio de ellos es verdadero. Jesucristo se apareció a ellos, ¿verdad? Ahora, no se apareció en espíritu, y aquí los evangelios nos ayudan a entenderlo. No fue una resurrección en espíritu, es decir, no es que su espíritu se levantó, es que no hay manera que el espíritu muera, ¿verdad? Porque es eterno en el sentido de lo que Dios nos ha dado espiritualmente. Fue una resurrección corporal. El mismo cuerpo que estuvo colgado en la cruz fue el cuerpo que se levantó, transformado por supuesto, pero era Él mismo. Vamos a regresar a Juan, capítulo 20 ahora del Evangelio de Juan, y vamos a leer ese relato del apóstol Juan, de ese momento en que él llega a ese sepulcro vacío. Juan capítulo 20, leamos los versículos del 4 al 8, ¿sí? Y recordemos lo que el apóstol Juan da como testimonio acerca de lo que él vio. Dice acá, capítulo 20, versículos 4 al 8, dice, corrían los dos juntos, habla de Pedro y de Juan, dice, pero el otro discípulo, es decir, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Ahora, quisiera hacer una pausa aquí, porque a veces nuestras costumbres son tan distintas que nos cuesta comprender esto. Cuando tomaron el cuerpo de Jesucristo, ellos dicen que lo envolvieron, ¿verdad?, en vendas, y usaron de ungüentos, usaron de bálsamos para envolver el cuerpo. La costumbre era hacer un tipo de capullo, y el bálsamo y el ungüento eran utilizados como un tipo de pegamento, digamos, a través del cual el capullo era formado alrededor del cuerpo. De tal manera que cuando se secaba, y esta era la costumbre de la época, ese capullo quedaba duro. Cuando Juan entró a la tumba, él vio los lienzos, pero esos lienzos estaban vacíos. Tenían la forma del cuerpo, pero no había cuerpo. Es lo que él está dando a entender acá. Esto debió haber sido algo impactante, ¿no les parece? Esa es nuestra fe, que Jesucristo resucitó corporalmente. Sigamos leyendo, dice acá, el versículo 6, dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Hemos hablado en su momento de que esta palabra creyó significa contempló, es decir, como cuando uno está viendo algo y dice, ya lo entendí, esa es la idea. Él entró y cuando vio esto, entendió por completo que Jesucristo había resucitado. Y esto es parte del testimonio que nosotros tenemos de estos hombres que estaban vivos en el tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo Primera de Corintios. Ahora, no solamente ellos estaban vivos, también los opositores del Señor Jesucristo, y no tenían un cuerpo para mostrar. La resurrección de Cristo era algo innegable en los días en que Corintios está siendo escrito, y también lo es en nuestros días, ¿verdad? Es solo que mientras más lejos estamos del acontecimiento,
más nos parece que podría ser algo que no es tan firme o verdadero, pero lo era ya en los días del apóstol Juan y del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Entonces fíjense cómo ellos dan testimonio de esto, ¿verdad? Ellos dicen, nosotros vimos ahí los lienzos. Ahora vamos un poco más adelante en Juan 20 y veamos el versículo 27, porque cuando ellos estaban reunidos, los apóstoles estaban reunidos, el Señor Jesucristo se presentó a ellos. Y esto también nos enseña que no fue una resurrección espiritual, sino corporal. Fíjense lo que dice. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor Jesús se acercó y le mostró las cicatrices, digamos, de su crucifixión. Este es un cuerpo, este no es un espíritu, ¿verdad? La resurrección corporal del Señor es el testimonio que nosotros tenemos acá. Ahora quisiera que fuéramos a Lucas, capítulo 24 de Lucas, y leyéramos algo que pues debemos empezar a contemplar en este estudio de 1 Corintios 15. El cuerpo no era el cuerpo igual al que él había tenido. Era un cuerpo transformado, capaz de traspasar los lienzos y dejar ese capullo del que les hablaba en la tumba, pero también capaz de traspasar los lugares, las puertas, las paredes, digamos, de una forma pues milagrosa. Vamos a leer acá en Lucas 24, les dije, versículo 31. Fíjense cómo dice, Lucas capítulo 24, versículo 31. Entonces, esto está hablando, perdón, no sé si están familiarizados con el pasaje, está hablando del encuentro de nuestro Señor Jesucristo después de haber resucitado con aquellos que iban camino a Emaús. Se sienta con ellos, empiezan a comer, él parte el pan y dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Cómo desapareció de su vista? No lo sabemos, simplemente dice, desapareció de su vista. Era un cuerpo resucitado, pero era capaz el Señor de hacer esto. Era un cuerpo distinto. Ya vamos a hablar más de esto en 1 Corintios, pero ahora solo estamos introduciendo esto. Vamos al 42, Lucas 24, 42, y también el versículo 43, porque fíjense cómo esto nos da una dimensión distinta de este cuerpo. Dice 42 y 43 de Lucas 24. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel a nuestro Señor Jesucristo, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Este no es un espíritu, ¿verdad? Es un cuerpo. ¿Cómo será? Algún día lo vamos a descubrir cuando se lleve a cabo la resurrección. Pero simplemente tenemos aquí el testimonio de los evangelios que la resurrección corporal de Cristo era evidente, para ellos era algo verdadero, era algo que ellos podían testificar. Ellos lo vieron, ellos convivieron con Él, recibieron sus enseñanzas e incluso lo vieron comer con ellos. Pues algo similar a esto definitivamente será ese momento de la resurrección. Pero ese es el testimonio que tenemos. Por eso es que el apóstol Pablo, regresando a 1 Corintios 15, los menciona a ellos. Él dice, voy a volver a leerles el 5, decía, y que apareció a Cefas y después a los 12. Miren, estamos leyendo solo una pequeña parte, pero sin duda las enseñanzas que ellos transmitían acerca de lo que recibieron de Jesucristo después de su resurrección debió haber sido abundante, ¿verdad? Y debió haber sido impactante. Ahora el apóstol Pablo sigue hablando acerca de los testigos. Vamos a leer el versículo 6. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Si esto no fuera cierto, muchos hubieran podido desmentirlo, porque evidentemente era algo que estaba moviendo multitudes. Y siempre hubiera habido alguien que hubiera podido desmentir esto si no hubiera sido cierto. Él dice, más de 500 lo vieron vivo. Más de 500 fueron enseñados por él. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde salieron estos 500? No olvidemos que mientras el Señor Jesucristo enseñaba en la tierra, muchos le seguían, multitudes le seguían, y muchos se convirtieron a él. Para que entendamos solo una muestra, vamos a Hechos, capítulo 1 de Hechos, y veamos ese momento en el que estaban reunidos en aquel aposento antes del día de Pentecostés.
Hechos capítulo 1, leamos en el versículo 15. Aquí tenemos una muestra nada más de la cantidad de personas que seguían a Jesucristo. Dice Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Solo ahí en ese momento en el aposento habían 120. Y aquí se llevó a cabo la elección de Matías como el sucesor del apostolado de Judas. Ellos estaban reunidos y convivían entre ellos y seguían a Cristo y perseveraban en oración como el Señor Jesucristo les mandó. Y el Señor Jesús se apareció, dice, a más de 500 de ellos. Y el pasaje dice en 1 Corintios 15, decía, de los cuales muchos viven aún. La palabra muchos realmente es la palabra la mayoría. Él está diciendo la mayoría todavía están vivos. Había un testimonio entonces firme de alrededor de 500 personas que habían visto a Jesucristo y que podían dar testimonio de esto. Esto nos hace entender entonces que no había cómo negarlo. Por eso es que Pablo se los está presentando a los corintios, para que ellos reconozcan, no hay cómo negar la resurrección corporal de Cristo. No solamente Él les ha enseñado, estaba respaldado por las Escrituras del Antiguo Testamento, ahora les está diciendo, los testigos de nuestros días son abundantes. Miren, nuestro tema no es la resurrección de Jesucristo, pero podríamos hablar mucho acerca de esto porque la evidencia histórica sobre la resurrección de Cristo es impactante, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Leamos los versículos 7 y 8 de 1 Corintios 15. Él sigue mencionando testigos y ahora se incluye él mismo. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora Pablo menciona dos testigos más, menciona a Jacobo y se menciona a él mismo. Ahora, Jacobo es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Es Santiago, ¿verdad? El que escribe la epístola de Santiago. Es el hermano del Señor Jesús. Y dice que a él también se le apareció. ¿Por qué el testimonio de Jacobo es importante? Porque Jacobo, en el tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, no creía en Jesús. Y por eso es que Pablo lo presenta, tanto a Jacobo como a él, como un testimonio fiel. Porque ellos no eran seguidores del Señor, ellos eran opositores del Señor. Y su fe en Jesucristo era un testimonio de que la resurrección de Cristo era para ellos algo verdadero. Vamos a leer en Juan, capítulo 7 de Juan, para que veamos esto que les menciono acerca de Jacobo. Capítulo 7, versículo 5, simplemente nos dice de forma muy sencilla que ellos no creían. Y se refiere a los hermanos del Señor. 7:5 de Juan dice, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Así de sencillo es, ¿verdad? No creían en Él, se oponían a Él. Y hay muchas razones para esto, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalle. Pero llegaron a creer, maravillosamente llegaron a creer. Jacobo era opositor de Cristo, pero el Señor Jesús se le apareció después de haber resucitado. Y Santiago llegó a ser contado entre los apóstoles. Su fe llegó a ser una fe maravillosa. Fue contado como columna de la iglesia. Vamos a Gálatas 1 y veamos el cambio. Por eso es que Pablo lo está citando, porque la transformación en la vida de Jacobo era una evidencia más de la resurrección de Jesucristo. Gálatas 1:19. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo hablando de Jacobo. Dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es este Jacobo del que estamos hablando, es Santiago. Él dice, no vi a ningún otro de los apóstoles. Jacobo era contado entre los apóstoles, no de los 12, pero sí entre los apóstoles, como también Pablo lo era después. Él dice, la fe de Jacobo es una evidencia de que el Señor Jesucristo resucitó. De otra forma, Jacobo no hubiera creído. Esa es la idea de lo que Pablo está diciendo. Porque él también se incluye en este grupo, ¿verdad? Junto con Jacobo. No olvidemos que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, antes de ser conocido en el Nuevo Testamento como Pablo, así aparece Saulo de Tarso, era un opositor tremendo del Evangelio de Jesucristo. Recordemos un poco Hechos capítulo 8, leamos solo la primera parte del versículo 1. Este es el relato de la muerte de Esteban, aquel creyente fiel que dio testimonio de Jesucristo delante
de los judíos y fue apedreado, fue asesinado debido a su fe en Jesucristo. Y en el 8:1 la primera parte solamente dice, y Saulo consentía en su muerte. Esta era la vida de Saulo de Tarso. Él había determinado, como él mismo testifica de su propia vida, él había determinado hacer todo lo posible en contra del nombre de Jesucristo de Nazaret. Así se lo dijo a aquellos que lo juzgaban en su momento. Y ahora creía en Jesucristo. Y esa fe en Jesucristo, como él está testificando acá en 1 Corintios 15, era una muestra clara de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a leer en Hechos capítulo 9, simplemente los versículos 3 al 6. Hechos 9, 3 al 6. Esto nos habla de la conversión del apóstol Pablo, es decir, ese momento en que él reconoció que Jesucristo era el Señor y lo hizo, por lo tanto, el Señor de su vida. Hechos en el capítulo 9, vamos a leer, les decía, de los versículos 3 al 6, dice lo siguiente. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y aquí, de aquí en adelante, su vida fue transformada. Este fue su encuentro con el Señor Jesucristo. Él no estaba muerto. Esa es la idea de lo que él está testificando. Jesucristo no estaba muerto, estaba vivo, está vivo. Y él fue el que, impactando al apóstol Pablo, conquistó su corazón. Así es que el apóstol Pablo está haciendo énfasis en esto. Él está diciendo, no solamente hay testigos que caminaron con Jesucristo y que de cierta forma tendrían una motivación para testificar de algo, como la resurrección de Cristo, porque ellos eran seguidores de Él. Él está diciendo, también aquellos que éramos opositores de Él, podemos dar testimonio de que Jesucristo resucitó corporalmente. Y por eso es que Él se menciona entre ellos como testigo de la resurrección de Cristo. Regresemos a nuestro pasaje, 1 Corintios 15, ¿sí? Y vamos a ver el versículo 9, lo que Él dice. Bueno, en el versículo 8 Él había dicho, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo usa este término, un abortivo, alguien nacido antes de tiempo. Realmente la frase o el término es usado en muchos escritos griegos para hablar de alguien que nace muerto, esa es la idea, ¿verdad? Pero él lo que está haciendo es haciendo su vida como muy pequeña ante los demás apóstoles. Es lo que él está diciendo, es decir, él se veía a sí mismo como alguien que no era digno de haber sido nombrado como un apóstol. Ahora también hay una figura acá que habla acerca de la conversión futura del pueblo de Israel, pero el versículo 9 nos da la idea de lo que él está diciendo. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él está diciendo de su propia vida, yo no soy digno. No soy digno porque yo me levanté en contra de la obra de Jesucristo. Pero fíjense, si nosotros entendemos esto, debemos preguntarnos lo siguiente, ¿quién de nosotros es digno? ¿Quién de nosotros es digno de ser llamado hijo de Dios? ¿Quién de nosotros es digno de ser participante de esa obra redentora de Jesucristo y tener como esperanza, y esperanza bienaventurada, la resurrección? Ninguno de nosotros es digno, ¿verdad? Y es parte de lo que debe admirarnos, lo que debe llevarnos a vivir agradecidos con el Señor. Quisiera que leyéramos Primera de Juan, capítulo 3 de Primera de Juan, en el versículo 1, Primera de Juan 3:1. Esto nos recuerda por qué razón nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Dice acá, Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Fíjense cómo lo dice. Miren, dice, dense cuenta cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es lo maravilloso, entender, recordar. No es por mí, es por el amor que Cristo me tuvo, que yo puedo ser llamado su hijo. No es porque yo lo merecí, no es porque yo lo gané, no tiene nada que ver con mis obras.
El ser llamado hijo de Dios es solamente porque el Señor Jesucristo pagó en la cruz lo que yo merecía y resucitó para dar victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Por supuesto, Juan 1:12 nos enseña, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el medio por el cual apropiamos ese don de Dios, que es la salvación. Pero la obra la completó Cristo y vino por su amor hacia nosotros. Y aquí el apóstol Pablo introduce un aspecto sumamente importante, la gracia de Dios. Porque él dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Yo no era digno de ser llamado un hijo de Dios. Yo no era digno de ser un siervo de Cristo. Pero hubo algo que me rescató. No fue mi acción, no fue mi merecimiento, no fueron mis obras. Y es un ejemplo tremendo para nosotros, para que nosotros lo comprendamos también. No es por lo bueno que somos, es por la gracia de Dios. Vamos a leer el siguiente versículo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, y luego vamos a ir a 1 Timoteo. Vamos a ver primero el versículo 10. Fíjense lo que dice acá. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él dice, la única razón es la gracia de Dios. Es aquel don inmerecido. Él decidió amarme, decidió tomarme, decidió conquistarme, decidió darme su espíritu y hacerme útil en sus manos. ¿Tiene que ver conmigo? No tiene que ver conmigo. Tiene que ver con la gracia de Dios. Tanto el apóstol Pablo como cada uno de los que estamos acá, somos hijos de Dios por gracia. Y no solamente habla, porque él no está hablando de la salvación realmente acá, sino del servicio a Cristo. Y él está diciendo, todos podemos servir a Cristo por gracia. Pero evidentemente él está consciente de que esto fue lo que le alcanzó. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, y leamos en el versículo 14 lo que él dice acerca de su conversión a Cristo, es decir, de por qué él está en Cristo. Fíjense lo que dice acá. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Él está hablando acerca de su vida pasada, cuando él dice en el versículo 13 que había sido blasfemo, quiere decir en cuanto al nombre del Señor Jesucristo, porque él era un fariseo y nunca se hubiera levantado en contra del nombre de Jehová, es decir, del Dios de Israel, pero sí en contra de Jesucristo. Y Jesucristo, esta es una muestra clara que para Pablo Jesucristo es Dios, ¿verdad? Pero bueno, él dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y dice el 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y esto, todos nosotros debemos entender, es una realidad también para nosotros. Todos nosotros debemos decir esto, entenderlo así, porque no es por nada, sino por la gracia de Dios, que ha sido abundante hacia nuestras vidas, que Él nos rescató. Y no solamente por su gracia nos rescató, solamente por su gracia podemos servirle. Y Él anhela que lo hagamos, pero no es por nosotros, es por su gracia. No debe haber jactancia nunca en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo lo está reconociendo. Es solo por la gracia de Dios que yo puedo servirle al Señor Jesucristo. Su vida anterior era una vida de persecución hacia Jesucristo. Él quería acabar con todos aquellos que creían en Jesucristo, recuerdan. Pero ahora él era un siervo de Cristo. La gracia de Dios lo había alcanzado y lo había transformado. Y él está usando esto como un testimonio de la evidencia o de la veracidad, digamos, de la resurrección de Jesucristo. Porque él ha apropiado todo lo que los apóstoles antes enseñaban. Él lo apropió y lo hizo suyo, él lo creyó. Y a través de esto, Dios transformó su vida. Es lo mismo que Dios puede hacer en nosotros. Toda la obra es de Cristo, nosotros debemos apropiarla por fe. Pero la enseñanza de la resurrección, Él la apropió no solamente a través de lo que los apóstoles enseñaban, sino a través de lo que el Señor mismo le enseñó. Pero Él dice, es verdadero. Eso es lo que Él está diciendo. Y al reconocer esto, como estamos viendo en el versículo 10 de 1 Corintios 15, Él no se jacta. Regresemos y volvamos a leer el 15:10 de 1 Corintios. Él dice lo siguiente, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
Y entonces agrega algo, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Se refiere a los apóstoles. Y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A ver, hay quienes dicen que Pablo se está jactando acá. Pablo no se está jactando. Él lo que está haciendo es reconociendo la gracia de Dios y diciendo, todo ha sido por la gracia de Dios. Pero también nos está dando un principio que nosotros debemos apropiar. Y ese principio quizá lo podemos entender mejor en 2 Corintios 6.1. Vamos a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 1. Fíjense cómo él dice lo siguiente. 1 Corintios 6.1 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esa palabra es vano, me refiero, quiere decir sin fruto. Que la gracia de Dios produzca fruto en ustedes, eso es lo que está diciendo. No reciban la gracia de Dios en vano y se queden sin fruto. No, recíbanla y traigan fruto para Cristo. Por eso es que Él está diciendo esto en 1 Corintios 15:10. Porque Él está diciendo esa gracia de Dios no ha sido en vano en mi vida, sino que Dios me ha usado. Y el anhelo de Dios es que la gracia de Dios en nuestras vidas no sea en vano, sino que Él pueda usar nuestras vidas. Esto requiere que nosotros reconozcamos, no hay nada en nosotros, todo lo hace el Señor, pero Él quiere usar mi vida. Yo no debo estorbar ese trabajo de Dios en mí, más bien debo disponer mi corazón. Y esto solamente viene a través del fruto del Espíritu cuando vivo en comunión con el Señor. Y ese es el camino que Cristo anhela que yo siga. Fíjense que creo que podemos ir a 1 Corintios 1 y recordar lo que el apóstol Pablo mismo enseñaba para que entendamos que no hay jactancia en su corazón, porque él aplica este mismo principio a su vida. 1 Corintios 1, versículos 27 al 29. Recordemos cómo él enseñaba esto. Él dice acá, 1 Corintios 1, 27 al 29, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que él está diciendo es, no hay nada en ninguno de nosotros. Somos lo vil del mundo, pero Dios nos tomó y por gracia nos puede usar. Qué maravilloso es ese pensamiento. ¿Y cómo no poder sentirnos gozosos de que Dios nos use si reconocemos que es por su gracia que nos quiere usar? La idea es entonces darnos cuenta que es a través de la fe en Jesucristo que Él había apropiado todas estas verdades y la resurrección, es decir, creer en la resurrección, ser un testigo de la resurrección, había transformado su vida. Y Él dice ahora, mi vida ya no es perseguidora de la iglesia, o ya no estoy para perseguir a la iglesia, sino para dar a conocer el nombre de Jesucristo. Y esa es la transformación de la que Él está hablando, es un testimonio de la resurrección de Jesucristo. Pero vamos a regresar a nuestro pasaje, 1 Corintios 15, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 11, porque esto nos ayuda a entender lo que les decía. Él no está trayendo la atención sobre sí mismo, porque Él dice acá en el 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Miren, ¿saben qué quiere decir esto? Que lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje, Jesucristo. Él es el importante. Y Él dice, sea yo, sean ellos, sea quien sea que ustedes hayan escuchado y les haya dado testimonio de la resurrección de Cristo, ustedes la han creído. Y eso es lo que puede transformar sus vidas. Esa es la idea. Ahora, todo esto hasta ahorita hemos visto cómo Pablo presenta testigos de la resurrección de Cristo. Presenta a Cefas, presenta a los apóstoles, presenta a más de 500 creyentes, se presenta a sí mismo, presenta a Jacobo como testigos de la resurrección de Jesucristo. Y de esta forma, entendemos, los corintios habrían tenido claro y habrían dicho, es cierto, la resurrección de Cristo es innegable, ¿verdad? La idea es que nosotros también lo entendamos así. ¿Saben por qué es esto tan importante? Por los versículos que vamos a leer ahora, pero debemos entender que en nuestros días hay muchos peligros. Y uno de los peligros que vemos es muchos círculos cristianos que niegan la resurrección de Cristo. Por muy insólito que nos parezca, es decir, ¿cómo pueden negar la resurrección de Cristo y decir que son cristianos?
Hay muchos grupos así, que piensan o enseñan que la resurrección de Cristo es algo alegórico, quizá algo espiritual, y no ponen su fe firmemente en la resurrección de Cristo. Esto significa, como lo vamos a ver, que tampoco creen en la resurrección del cuerpo, es decir, que el Señor un día vendrá y transformará a aquellos que están vivos y levantará a aquellos que han muerto en Él. Si no se cree en la resurrección de Cristo, no se puede creer en esto. Pero el apóstol Pablo nos va a enseñar ahora, guiado por el Espíritu de Dios, que esto va mucho más allá. Porque no creer en la resurrección de Jesucristo es simplemente no creer en Él, no creer en su obra redentora. Vamos a leer los versículos que siguen, ¿sí? Y vamos a ver esta otra sección, empezando desde el versículo 12. Ahora, quiero leerles el 12 y hacer una pausa y después vamos a leer los siguientes. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Eso era lo que estaba pasando. Hasta ahorita él les ha dado evidencia clara, según lo que acabamos de leer para los Corintios, de que Jesucristo ha resucitado. Y él les dice, pero si esto es cierto, ¿cómo algunos de ustedes dicen que Jesucristo no resucitó o que no hay resurrección de muertos? Bueno, lo que estaba pasando es, como en su momento hablamos, ellos estaban influenciados por los pensamientos que los rodeaban. Tanto griegos como grupos de judíos enseñaban que no existía tal cosa como la resurrección del cuerpo. Ahora, los creyentes en Corinto, a pesar de que creían en Cristo, estaban trayendo, digámoslo de esta manera, su sistema antiguo antes de Cristo de creencias hacia el cristianismo. Podemos decirlo de una forma más clara para nuestros días. Estaban trayendo su religión anterior a su fe en Jesucristo. Y esto es lo que pasa mucho en nuestros días. Muchas personas que quizá fueron criadas en el pensamiento de que sus obras les ganan el cielo y trasladan esto a su fe en Jesucristo cuando se convierten a Cristo. O muchas otras cosas que a lo largo de la historia hemos visto que el cristianismo apropia de las creencias que existen afuera. Es algo que está sucediendo en nuestros días. Un ejemplo de esto es como las leyendas de la vida de los apóstoles y la muerte de ellos desde el segundo siglo empezaron a llevar la iglesia cristiana, digámoslo, a endiosarlos. Y poco a poco esto fue creciendo tanto, esas leyendas y esas historias fantásticas sobre la vida y muerte de los apóstoles del Señor, ¿sí?, que va más allá de lo que realmente pues Dios les permitió, sin duda. A ver, para que me entiendan esto, hay por ejemplo una leyenda que dice que cuando Andrés lo decapitaron, su cabeza rebotó 7 veces y de cada uno de los golpes que dio en el piso salieron 7 fuentes de agua. O sea, son cosas que sí son leyendas, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con esto? Que a lo largo de la iglesia todo esto fue creciendo a tal manera que empezaron a adorarlos. Y de ahí se deriva la adoración de aquellos llamados santos, es decir, personas que vivieron anteriormente, que dieron testimonio de una vida fiel y que entonces empiezan a ser venerados por los cristianos. Yo les menciono esto porque debemos ser cuidadosos. Quizá nosotros aprendimos algo fuera de las Escrituras y muchas veces lo intentamos trasladar ahora a nuestra vida en Cristo. Era lo que sucedía con los corintios y nosotros debemos ser cuidadosos con esto, ¿no? Porque hay tanta confusión religiosa en nuestros días que la palabra de Dios debe ser nuestra autoridad, nuestra única autoridad. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver por qué Él les hace ver que no tiene sentido decir que no hay resurrección, porque entonces su fe no sirve para nada, nuestra fe no sirve para nada. Vamos a leer los siguientes versículos, desde el 13 hasta el 19, dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículos interesantes, ¿verdad? Qué peligroso que es aislar un versículo del contexto, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo está haciendo acá es hablando cosas absurdas. Él está poniendo ejemplos absurdos para que los corintios y nosotros entendamos que la resurrección de los muertos es una enseñanza vital para la fe del creyente en Cristo. Porque él está diciendo, si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Jesús resucitó. Y si Jesús no resucitó, todo lo que ustedes creen es sin sentido. Es lo que él está diciendo. Si nosotros lo decimos de forma positiva, tendríamos que decir lo siguiente. ¿Existe la resurrección de muertos? Claro que existe. Una evidencia es la resurrección de Jesucristo. Por eso es que nuestra fe es viva. Esa es la idea. Pero él está usando estas afirmaciones que podríamos decir son absurdas a manera de llegar a una conclusión verdadera. La que está en el versículo 20. Fíjense lo que dice el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Este pasaje nos ayuda mucho y gracias a Dios que Dios nos dejó pasajes como este, porque a través de estas afirmaciones absurdas que el apóstol Pablo está haciendo para llegar a la conclusión verdadera, nos enseña por qué la resurrección de Jesucristo es vital para nuestra fe en Cristo. Y vamos a ver cada una de estas afirmaciones. Regresemos al versículo 14. Dice lo siguiente, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. A ver, él utiliza una palabra cuando dice vana, ambas veces, que significa algo que parece muy impactante, pero que no existe. Y entonces lo que él está diciendo es, si Cristo no resucitó, entonces su predicación parece muy impactante, pero es mentira. Es lo que él está diciendo. Y también su fe parece muy impactante, pero es mentira. Si Jesús no resucitó, el cristianismo no tendría sentido. Porque estaríamos entonces creyendo en alguien que tan solo murió. ¿Y quién no ha muerto en esta vida? Es decir, esa es la gran diferencia entre nuestro Dios y el Dios, digámoslo de esta manera, de otras religiones. Jesucristo está vivo. Él es el único que se ha levantado de entre los muertos. Y la fe en Jesucristo tiene como algo vital, como parte vital, la resurrección corporal de Jesucristo. Nuevamente, Él está diciendo acá que si Jesucristo no resucitó, si Él permaneció en la tumba, aun cuando su espíritu se haya levantado, entonces nosotros simplemente no tenemos esperanza. Es lo que Él está diciendo. La única esperanza es que Jesucristo se haya resucitado. Si no, pues no tiene sentido nuestra fe. Nuevamente esto nos ayuda a comprender que la resurrección, ¿saben qué es? Es la evidencia de la victoria que Cristo tuvo sobre el pecado y sobre la muerte. Si Él no hubiera resucitado, entonces, ¿cómo asegurarnos de que tuvo victoria? Sería mentira que tuvo victoria. Si Él no hubiera resucitado, entonces la muerte lo hubiera vencido y nosotros no tendríamos esperanza. Por eso es que estas afirmaciones de Pablo son importantes de contemplar. Leamos el versículo 15, fíjense cómo dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no tendría sentido predicar el Evangelio de Jesucristo. Es lo que él está diciendo. Pablo afirma que si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces el Evangelio sería un engaño y no tendría sentido predicar de Jesús. Esta afirmación realmente es contundente en contra de aquellos que tratan de predicar un cristianismo sin la resurrección de Cristo. Porque muchos hablan de Jesús como un buen profeta, como un buen maestro, como alguien que dejó enseñanzas morales útiles e impactantes, mas no como Dios, no como aquel que se levantó entre los muertos. Si el Evangelio no incluye la resurrección de Cristo, es un evangelio falso y debemos ser nosotros cuidadosos para discernir esto. Vamos a Romanos capítulo 10 y quiero mostrarles algunos versículos en Romanos. Primero en el capítulo 10, versículos 8 y 9.
Fíjense cómo dice, esto es parte esencial del Evangelio. Dice acá Romanos 10, 8 y 9. Romanos 10, 8 y 9 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se dan cuenta lo que incluye? Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es parte de la predicación del Evangelio. Muchas personas hoy están escuchando enseñanzas, mensajes que hablan de una buena vida, de una vida moral, de una vida familiar sana, podríamos decir, de muchas enseñanzas que se sacan de la enseñanza de Jesucristo, pero que niegan su resurrección. Ese es un evangelio falso. Y debemos tener mucho cuidado para discernir y alejarnos de todo aquello que niegue la resurrección de Cristo, porque sin resurrección no hay evangelio. Es simplemente así. No olvidemos, la resurrección es parte esencial. Y cuando el Señor menciona, vamos a Romanos 1:16, cuando el Señor menciona a través de este pasaje, que es para salvación, incluye la fe en la resurrección. El 1:16 simplemente dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Pero qué cree qué? Lo acabamos de leer en Romanos 10. Que Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Porque esa es la evidencia de su victoria. Esa es la evidencia de que Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y que no merecía la muerte. Esa es la evidencia de que el sacrificio sustitutorio sí fue agradable a Dios, sí fue aceptable a Dios. Es la evidencia de que mis pecados han sido borrados. Si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces mis pecados no hubieran sido borrados. Es lo que dice, vamos a 1 Corintios 15, es lo que dicen los siguientes versículos. Fíjense lo que dice, 1 Corintios 15, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es una suposición, ¿verdad? Y luego dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aquí él utiliza otra palabra para decir vana. Y lo que significa esta palabra que él utilizó para que fue traducida vana es sin fruto. Eso es lo que significa. Es ilusoria porque no produjo nada. Eso es lo que dice. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería ilusoria, sería sin fruto. No hubiera obrado absolutamente nada ante los ojos de Dios. Dicho de otra manera, si Jesucristo no resucitó, no importa que fuéramos musulmanes, budistas, hinduistas o qué sé yo qué religión, da lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados seguirían ahí. Obviamente, él está usando, nuevamente, afirmaciones absurdas para hacernos ver la gran importancia de la resurrección de Jesucristo. Porque si él no resucitó, fíjense, el final del versículo 17 que leímos dice, aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestros pecados no hubieran sido borrados. Es decir, hubiera sido evidencia de que nuestros pecados no fueron borrados. Pero su resurrección es la evidencia de lo contrario. Es la evidencia de que nosotros hemos sido perdonados. Y eso es maravilloso. Leamos el versículo 20, la primera parte nada más. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esa es la afirmación. Al final él llega a esto y dice, ¿se dan cuenta por qué es tan importante la resurrección? Porque si Jesús no hubiera resucitado, nuestros pecados estarían ahí, seguiríamos condenados, iríamos rumbo al infierno. Mas ahora Jesucristo ha resucitado, dice él, y todo aquello que las Escrituras hablan acerca de nuestra salvación es firme y verdadera. Y como testimonio tenemos la resurrección de Jesucristo. Y vale la pena que recordemos algunos versículos. ¿De dónde nos rescató? ¿Qué es lo que su resurrección obró? ¿Qué es lo que nosotros recibimos de parte de Cristo? Por supuesto, por gracia. Vamos a Efesios. Quisiera que leyéramos Efesios, capítulo 2 de Efesios, y entendiéramos cómo estaríamos si Cristo no nos hubiera librado. Efesios 2, versículos 1 y 2, nos habla de la vida antes de Cristo en las personas, y todas las personas sin Cristo siguen viviendo en esta condición,
Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo nos dio vida. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera sido posible. Mas ahora ha resucitado. Ahora Él nos ha dado vida. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Saben? Así vivíamos y así estaríamos si Jesucristo no nos hubiera librado. Vamos aquí mismo en Efesios capítulo 2, leamos el versículo 12. Fíjense cuál sería nuestra condición si Jesucristo no nos hubiera librado. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y fíjense esta frase, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin la resurrección de Jesucristo no hay esperanza. Sin Cristo en la vida de las personas no hay esperanza. Nosotros estábamos sin esperanza, mas ahora Cristo ha resucitado. Y aquellos que a través de la fe hemos apropiado esa redención de Jesucristo, tenemos una esperanza bienaventurada, la resurrección. Ese encuentro que un día tendremos con nuestro Salvador. Dios nos ha rescatado y es algo que debe conmover nuestros corazones. La evidencia de esto es su resurrección. Vamos a Colosenses capítulo 1 y leamos acá los versículos 13 y 14. Colosenses 1, versículos 13 y 14 nos recuerda lo que esa obra de Cristo hizo en nuestras vidas. Dice acá, el cual nos ha librado. Fíjense, Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahora, una pausa, perdonen ustedes. Uno podría decir, yo no estaba bajo la potestad de las tinieblas. Bueno, es lo que Dios dice. Y es la realidad de toda persona sin Cristo. Y era nuestra realidad antes de venir a Cristo. Pertenecíamos a la potestad de las tinieblas. Qué tremendo que es esto, ¿no? Esa es la gran importancia de nuestra redención a través de Jesucristo. Sigue diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y como lo estamos aprendiendo en 1 Corintios 15, la razón es, Jesucristo resucitó. Y al resucitar, Él manifestó la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza. Regresemos al capítulo 15 de 1 Corintios y solo veamos los últimos dos versículos que no vimos, 18 y 19, decían lo siguiente. Dice acá, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, quiere decir de lástima de todos los hombres. Si Jesucristo no hubiera resucitado, seríamos dignos de que todos nos tuvieran lástima por nuestra fe ingenua, es lo que está diciendo. Pero por supuesto que no es así, porque Jesucristo resucitó. Y al resucitar, Él mostró su victoria. Vamos a 1 Corintios 15, pero vamos a adelantarnos un poco hasta el versículo 55. Fíjense cómo dice. 1 Corintios 15, versículo 55, nos afirma que Jesucristo tuvo victoria. Dice acá, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué hace estas preguntas? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero la idea es, ¿por qué? Porque en Jesucristo no tuvieron efecto. Y aquellos que venimos a Cristo, es decir, aquellos que por Cristo hemos sido redimidos, la muerte tampoco tendrá efecto sobre nosotros. Entendámoslo bien, ¿verdad? No quiere decir que no vamos a morir físicamente, quiere decir que un día nuestros cuerpos se levantarán. Seremos parte de esa resurrección y estaremos para siempre con el Señor. Cristo ha tenido victoria y esa victoria es nuestra a través de Jesucristo en nuestras vidas. Hay seguridad. Vamos a Romanos 8 y veamos cómo Dios nos enseña que hay seguridad. 8, 29 y 30 leamos nada más de Romanos 8. Fíjense cómo dice Romanos 8, versículos 29 y 30. Dice lo siguiente, Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, es decir, aquellos que están en Cristo, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó,
a estos también glorificó. Lo que estos versículos enseñan es que nosotros en Cristo estamos predestinados a ser parte de la resurrección, a resucitar corporalmente. Es algo seguro, algo que Dios ya determinó y que todo hijo de Dios un día va a experimentar. La evidencia, la prueba de esto es la resurrección de Jesucristo. Y cuán maravilloso es saber que a través de su resurrección nosotros hemos sido justificados. Último versículo, Romanos 4:25. Fíjense lo que dice. Romanos capítulo 4, versículo 25 nos enseña que la maravilla de la resurrección es la seguridad de nuestra justificación. Dice acá Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios nos ve como justos. ¿No les parece algo maravilloso? No lo somos, ¿verdad? En nuestra vida práctica no somos justos porque somos pecadores, lastimosamente. Pero a través de la obra de Cristo, Dios ve nuestras vidas y ve a Cristo en nosotros. Y a eso se refiere justificación. Quiere decir, somos contados como justos. ¿Por nosotros? No. Por la obra redentora de Cristo, por su victoria sobre la muerte y sobre el pecado, por su resurrección, tenemos seguridad. Dios ve la vida del Hijo de Dios y la ve como un justo. Cuán maravilloso que se vuelve esto cuando entendemos que no somos merecedores de esto, sino que todo es por gracia. Y a través de esto, pues Dios debe mover nuestros corazones a rendirnos a sus pies. Pues vamos a detenernos acá y vamos a orar para pedirle a Dios que, pues todo esto, que es bastante quizá lo que hoy vimos, pues Dios lo use en nuestras vidas para gozarnos en saber que Cristo nos ha rescatado, ha resucitado y ha mostrado la victoria que también es nuestra en Cristo. Vamos a orar, ¿sí? Pues Padre, te queremos agradecer, mi Dios, por tu palabra, agradecerte, mi Dios, por la seguridad que podemos tener de que tú has vencido. Gracias, Padre, porque tu resurrección es la evidencia clara de quién eres tú, de cómo tú diste tu vida por nosotros, pagaste el precio de nuestra salvación, cubriste la culpa de nuestro pecado y resucitaste para evidenciar, Señor, tu victoria y nuestra victoria. Te agradecemos, Padre, porque entendemos que ninguno de nosotros es merecedor de nada de esto, pero que tú en tu gracia decidiste amarnos, decidiste morir por nosotros y resucitar para hacernos justos ante tus ojos. Te damos gracias por esto, Padre. Te agradecemos y te pedimos que todo esto, Señor, tú lo uses para que a través de tu Espíritu muevas nuestro corazón a vivir profundamente agradecidos contigo. Te damos las gracias y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.